Hola a todos, mi nombre es Alfredo Funes y bienvenidos al tercer videoblog, segundo consecutivo. Esta vez vamos a estar hablando sobre un cuento en especial famoso, a un cuento que también fue adaptado a la pantalla grande y un cuento que tiene una estrecha relación con la literatura hondureña. Estamos hablando del curioso caso de Benjamin Bottom. El curioso caso de Benjamin Bottom es un relato escrito por el autor estadounidense Scott Fitzgerald, que fue publicado por primera vez en la revista Collier en el 27 de mayo de 1922. Posteriormente sería publicado dentro de un libro de antología llamado Tales of the Jazz Age. Los derechos de este relato pertenecieron al productor estadounidense Ray Stark hasta su muerte en 2004. En 2008 se realizó una adaptación al cine, que fue dirigida por David Fincher con guión de Eric Roth y protagonizada por Brad Pitt y Kate Blanchett. El guión difiere mucho en comparación al cuento. Solo se mantienen algunas características, como por ejemplo el nombre de Benjamin y algunos aspectos en el proceso de rejuvenecimiento. Si hablamos un poco de la estructura del cuento como tal, y sin dar muchos spoilers, es justamente de un parto de un niño que nace viejo y que a medida que va creciendo se va haciendo más joven y muere como un bebé. El cuento es un tanto cómico, porque desde que una de las escenas que se te viene a la mente cuando lo estás leyendo es cuando el padre entra a la sala donde están todos los niños y de repente ves a un niño o ves a un adulto de 70 años sentado en diaper y hablándote o tratándote de voz. Entonces podemos decir que el cuento de cierta forma tiene un grado cómico, a diferencia de la película, que ya mantiene un grado más serio. Como decía, justamente la película va o toma de cierta forma otro rumbo, otro guión, pero siempre pensando o siempre con la idea del cuento original. El día en el que el huracán Katrina llega a Nueva Orleans, la anciana Daisy Williams está en su lecho de muerte en un hospital de Nueva Orleans. A su lado está su hija Caroline. Daisy pide a Caroline que lea en voz alta el diario de un amigo suyo de toda la vida, Benjamin Bottom. El diario de Benjamin relata toda su extraordinaria vida, cuyo aspecto primordial e inusual fue su envejecimiento hacia atrás, al ser diagnosticado con varias enfermedades de envejecimiento al nacer, y por lo tanto diagnosticado con pocas posibilidades de supervivencia. Sin embargo, Benjamin sobrevive y se vuelve más joven con el tiempo, abandonado por su padre biológico Thomas Bottom, después de que su madre muriera en el parto. Benjamin fue criado por Queenie, una mujer negra asistente en una casa de ancianos. La abuela de Daisy residía en esa casa, que es donde Daisy por primera vez conoció a Benjamin. Aunque se separaron, Daisy y Benjamin permanecen en contacto a lo largo de su vida y se reencuentran cuando finalmente tienen la misma edad, que es alrededor de los 40 años. Algunas de las revelaciones del diario de Benjamin son difíciles de leer para Caroline, especialmente en lo que se refiere al tiempo pasado en esta conexión entre Daisy y Benjamin, porque mientras Daisy envejece, sin ella saberlo, su verdadero padre se vuelve cada vez más joven. Una historia muy interesante. Ese caso no es de comparación como pensar si el cuento fue mejor, si la película fue mejor, porque de verdad que la película es una obra de arte. La película fue inspirada en el cuento, no es como que podemos compararlo de cierta forma. Ahora, la conexión que este cuento tiene con la literatura hondureña viene justamente del periodista, poeta y narrador Óscar Acosta. Por cierto, ganó el Premio Nacional a la Literatura en 1979. Y es que él, en 1933, 11 años después del estreno del cuento de Scott, escribió uno llamado El Regresivo. Y es que aunque la historia, a diferencia del cuento, va poetizándole un poco más la idea del nacer viejo y morir joven, hay que decir que es bastante parecida. 11 años separan un cuento del otro. Podemos decir que fue una referencia o una inspiración por parte del escritor hondureño. Si bien es cierto, el cuento de Scott es un cuento, una narración un poco cómica y bastante explícita, mientras que el de Oscar es un poco más poética y va filosofando alrededor en lo que avanza la historia. Bueno, hasta aquí llega el video de hoy. Lo que les puedo recomendar es seguir el orden cronológico de cómo los cuentos fueron saliendo, y tal vez de esa forma le pueden dar un sentido más a la idea que Scott en su momento quiso presentar, que Óscar Acosta fue desarrollando y que al final David Fincher plasmó en la pantalla grande. Pueden empezar leyendo el cuento de Scott, que fue escrito justamente en 1922, de una manera más explícita y cómica. Se pueden pasar a leer, siendo fieles catrachos, a leer el cuento de Óscar Acosta y posteriormente ver a Brad Pitt. Hasta aquí el video de hoy, nos vemos hasta la próxima.